Soy el intérprete Hou-Jin. Justo aquí, sentado entre bastidores en un reality show global que es un éxito total. Mirando la sonrisa de la chica Mu-Yi en esa pantalla, me di cuenta de que entré en esta historia hace mucho tiempo. Mu-Yi es la estrella del programa. Viaja por todo el mundo presentando los paisajes más increíbles. Es famosa, guapa y destaca un montón, pero no domina muchos idiomas extranjeros. Su compañero oficial en ese viaje era un japonés, guapo, educado y claramente loco por ella, y yo era el intérprete de japonés, pasándole sus palabras a Mu-Yi. En el último día de rodaje, delante de todo el equipo, él le confesó sus sentimientos. Y yo, el encargado de interpretar, me quedé congelado ahí. Esas palabras de cariño. Esas frases llenas de emoción, las oí clarísimo y las entendí perfecto, pero no pude decirlas en voz alta. Puedo traducir todo tipo de idiomas del mundo. Pero en ese momento no tuve el valor suficiente para traducir los sentimientos de otro. Mu-Yi se quedó ahí parada, en blanco porque no entendía nada. Hasta que bajo la presión de todo el equipo, me obligué a abrir la boca y decir que él gustaba de la persona llamada Mu-Yi. Solo una frase. Pero sentí la garganta seca, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La historia en realidad empezó un año antes, en Japón. Ese día, después de ir a Japón a ayudar a interpretar para mi profesor, planeaba ir a buscar a un viejo amigo. De camino, paré en un pequeño restaurante y accidentalmente me topé con una chica coreana que estaba maldiciendo a gritos. Recuerdo que pensé, ¿cómo una chica tan linda puede tener un temperamento tan loco? No quería meterme en problemas, pero ella se dio cuenta de que yo también era coreano. Incluso me culpó, preguntándome por qué fingía ser un japonés nativo, lo que la hizo maldecir de más por error. Yo solo saqué en silencio un montón de papeles, japonés, inglés, italiano, español, y dije que tengo un montón de idiomas en la canasta. ¿Nunca has visto a alguien así? Justo en ese momento, una familia italiana en el local tuvo un problema. El niño pequeño estaba teniendo una reacción alérgica y no podía respirar. Los oí hablando, así que corrí a ayudar y le dije al dueño que llamara a una ambulancia. Pero el callejón era demasiado estrecho, el vehículo no podía entrar. No tuve tiempo de pensar, solo agarré al chico y corrí hasta el final del callejón, guiando a sus padres mientras corría, así que ni siquiera tomé mi bolso. Solo alcancé a decirle a esa chica loca que me lo guardara. Por suerte, el niño fue llevado a tiempo. Dejé mi número de contacto a esa familia y dije que si necesitaban un intérprete, los ayudaría. Cuando volví al restaurante, vi que ella seguía abrazando el bolso y esperándome. Solo quería recuperar mi bolso y largarme rápido. Pero ella me jaló de vuelta, suplicándome que la ayudara a hablar con el dueño porque tenía un asunto urgentísimo. Tuve que aceptar, con la condición de que solo traduciría palabras, nada de malas palabras. Resultó que quería hablar con la amante del dueño. Esa mujer estaba de 7 meses de embarazo, mientras que ella y el hombre de esa mujer habían roto solo 3 meses antes. Escuchando la historia, supe que su nombre era Mu-Yi. El nombre era tan bonito como la persona, solo la historia era demasiado enredada. Al principio, Mu-Yi pensó que esa mujer era la otra, pero al verla embarazada, no tuvo corazón para armar un escándalo. Se sentía traicionada, pero cuanto más hablaban, más clara se ponía la verdad. Ese hombre las había engañado a las dos. Esos dos habían sido novios desde la escuela. Esa mujer dijo directo que Mu-Yi era en realidad la otra, la que daba lástima. No había terminado de traducir aún, pero quizás Mu-Yi ya lo entendió. Me jaló del brazo y susurró, preguntándome cómo podía evitar morirse de vergüenza delante de esa mujer. Al final, solo pude abrazarla para esconder sus lágrimas. Y luego le dije a esa mujer que los dos éramos solo turistas que pasábamos a saludar. Incluso dejé el regalo que mi profesor me dio para ellos. Antes de poder sacar a Mu-Yi de ahí, ella no olvidó voltear y hacerle el dedo medio a esa persona. Mu-Yi me invitó a comer, pero lo rechacé. Pensé que ahí terminaba todo, pero inesperadamente, un momento después ella me persiguió para devolverme el teléfono que había dejado. La familia italiana llamó para decir que su hijo estaba bien pero tenía que quedarse en el hospital. Ya habían reservado y pagado una cena y querían dármela como agradecimiento. Como no podía desperdiciarla, acepté. Los dos teníamos hambre, así que le pedí a Mu-Yi que cenáramos en ese restaurante a las 7 en punto. Todavía quedaba tiempo. Y no me parecía bien dejar a esta chica loca vagando sola por ahí, así que decidí ir de paseo con ella. Por el camino, me enteré de que era actriz, pero solo hacía papeles secundarios y no era famosa. Dijo que el foco siempre era para otros, nunca para ella. No supe cómo consolarla. Así que solo le dije que tener mala suerte en el amor significa buena suerte en el dinero. Quizás ahora que terminaste con ese idiota, tu carrera despegue. Fuimos a la isla. Se me escapó decir que ya había estado ahí antes. Ella me pidió que contara la historia porque desahogarse con extraños te hace sentir mejor. Pensé que tenía razón. Total, no nos veríamos de nuevo. Este lugar coincidía con el cumpleaños de la chica que era el amor de mi vida. Ese año,
En su cumpleaños, ella me confesó sus sentimientos, pero yo fingí no entender japonés. Ahora, ella tiene a alguien más con quien celebrar su cumpleaños. Cerca de la hora de la cena, estaba seguro de que recordaba el camino, pero terminamos dando vueltas en círculos. Mui decidió pedir direcciones. Nos paramos en lados opuestos de una vía de tren dividida. Dijo que si conseguía las indicaciones, tenía que seguir su canal. Cuando señaló en una dirección diferente a la mía, se veía tan feliz. En cuanto a mí, recibí una llamada diciendo que el amor de mi vida estaba justo en esta isla, y estaba sola. Mui me escuchó y me animó a irme, diciendo que si no iba, me arrepentiría. Al final, la dejé ahí parada, sola, mientras yo salía corriendo hacia la isla. Más tarde, supe que Mui aceptó un papel en una película de terror comedia de zombies. Era su primera vez como protagonista, así que estaba bastante verde. Y ni siquiera estaba garantizado que la película saliera. Pero en la escena final ella caía de un piso alto. Después de filmar esa escena, cuando todos la subían, el cable se rompió, y ella cayó directo al suelo, quedando inmóvil justo cuando los fuegos artificiales del festival explotaban en el cielo. Cuando Mui despertó 6 meses después, se había convertido en una estrella famosa, adorada y buscada por todos, gracias a ese primer papel principal, la chica zombie Rami. Esa vez volando de vuelta de Japón a Corea. La imagen de la chica que dejé parada sola junto a las vías del tren ese día me apareció en la cabeza. Por más que lo pensaba, me sentía culpable. Así que por primera vez abrí la cuenta de redes sociales de Mui para echar un vistazo. Solo tenía 9.999 seguidores. Recordé que le prometí seguir su canal cuando perdí la apuesta en las vías del tren, así que le di follow, convirtiéndome en el seguidor número 10.000. Incluso le mandé un mensaje pidiendo disculpas, pero no vi respuesta. Poco después, Mui explotó y se convirtió en una estrella global con el papel de la zombie Rami y el baile de terror que se hizo viral. Y sus seguidores subieron a 10 millones antes de que me diera cuenta. Ni siquiera me había acostumbrado a eso cuando descubrí que en una publicación que hizo mientras estaba en Japón, me había sacado una foto y la subió a la red sin preguntar. No entendía quién le dio permiso para hacer eso. Ahí empezó el lío. A mi alrededor. De repente surgieron rumores de que fui a Japón a salir con la famosa actriz Mui, que estaba causando furor. Lo negué hasta que me cansé la boca. Pero los amigos que me conocían solo necesitaban una mirada para reconocerme de inmediato. Los medios estaban inundados con sus imágenes. Y yo me vi arrastrado accidentalmente a esa ola de opinión pública. Luego la volví a ver, esta vez como intérprete suyo en una entrevista con la prensa de Singapur. Cuando me vio, ella también se quedó helada. Cuando llegó la pregunta sobre la foto con el hombre misterioso en Japón, casi se me cae el corazón. Por suerte, ella respondió con calma que era solo un desconocido que la ayudó con direcciones. En ese momento, de verdad respiré aliviado. Originalmente, esta vez moví hilos para verla una vez, pero antes de poder decirle lo importante, su asistente me arrastró al auto. Ella estaba ocupadísima, de una entrevista a otra. Cuando supe que se había ido, me sentí un poco decepcionado por dentro. Pero por suerte, después de eso, se disfrazó por completo y me llamó para vernos. Ni siquiera había abierto la boca cuando gritó que tenía hambre. Pensando en que la dejé sola la vez anterior, también me sentía culpable. Cerca había un restaurante de mi amigo, así que la llevé a comer. Mi amigo pensó que traía a una novia, emocionado sacó vino para ofrecer. Rápido lo corté, yendo directo al grano. Le expliqué claro el motivo por el que la busqué, pidiéndole que borrara la foto que subió antes. Ella se sorprendió mucho, pareciendo no creer que por ese asunto tuviera que molestarme tanto. Iba a borrarla de inmediato, pero se detuvo, diciendo que hacerlo sería como admitir culpa. Tuve que decir que necesitaba más tiempo para pensarlo. Al salir, me exigió que le devolviera la bufanda que le presté antes para abrigarse. E incluso me agarró la mano a propósito, actuando como si yo fuera alguien muy desesperado. Pero igual decidí pedirle que borrara la publicación y la foto porque no quería que esa persona viera que volvía a ese viejo lugar porque la extrañaba. Al día siguiente, me llamó de vuelta, diciendo que borró la publicación. Yo también lo vi. Pero durante la llamada, oí la voz de su asistente resonando, diciendo que encontraron info sobre el amor de mi vida, llamada Hiseon. No entendía cómo podía ser tan curiosa hasta ese punto. Incluso rastreando información sobre un desconocido. Poco después, Mui vino a mi casa a disculparse. Pero también dijo francamente que no prometería dejar de ser curiosa sobre la persona que me hizo dejarla plantada antes de esa cena. Tuve que invitarla a entrar para hablar y que no pasara frío. Al fin y al cabo, ahora es una estrella famosa. De verdad una chica curiosa. Incluso dijo que me estaba agradecida por el pasado. Cuando tuvo el accidente y estaba en coma en el hospital, yo pasé a visitarla. En ese entonces, no era famosa aún, yacía en una habitación compartida luciendo realmente lamentable. Incluso ahora no entiendo por qué fui a visitarla entonces. Pero cuando la mudaron a la habitación VIP,
ya no me atreví a ir más. En cuanto a Ji-seon, dije directo que no quería contar más. Aunque ese día abandoné a Mu-Ui para buscar a Ji-seon, no la encontré. Esa es una parte de los recuerdos que quiero cerrar con llave. De repente, me preguntó si me gustaba, si quería salir con ella. Respondí decididamente que no. Resultó que solo quería confirmar si tenía intenciones al acercarme a ella. Viendo mi actitud así, lo consideró claro. Vi que su nariz se ponía roja, con mocos corriendo, y pensé que lloraba porque la rechacé siendo una famosa. Pero rápido se levantó, diciendo que de ahora en adelante no nos veríamos más. Solo la acompañé a la puerta. Estaba lloviendo, y ni siquiera le ofrecí un paraguas. Pensé que era mejor cortar lazos de una vez, para evitar enredarnos más. Sin embargo, la vida no es tan simple como pensaba. Otra vez. Estaba interpretando para profesores durante un descanso. Cuando salí al pasillo, inesperadamente vi a Mu-Ui sentada ahí sollozando. Estábamos todavía en Japón. Y como yo conocía a un doctor muy bueno, aunque Mu-Ui insistía una y otra vez en solo comprar sedantes para salir del paso, igual la arrastré a que se revisara sí o sí. Cuanto más la miraba, más me parecía que algo no andaba bien. Hasta el punto de que quise tocarle la frente para ver si tenía fiebre, pero no me dejó, actuando como si estuviera a punto de hacer algo súper grosero. Cuando nos encontramos con el doctor, la obligué a que explicara claro su estado actual para traducirlo bien. Mu-Ui tartamudeó un buen rato. Y luego soltó algo que casi me hace soltar el cuaderno, que veía un fantasma, específicamente a la zombie Rami, la veía por todos lados. Y no era una alucinación, y su conclusión final era que estaba a punto de volverse loca. El doctor escuchó y con toda la calma del mundo le recetó antidepresivos y sedantes, mientras que yo, por primera vez, veía a alguien hablar de ver un fantasma con la cara tan tranquila como si estuviera hablando del clima. A través de esa charla, me enteré de que no le queda familia. Sus parientes cortaron lazos cuando estaba hospitalizada en estado crítico, allá cuando no era famosa todavía. Probablemente por miedo a meterse en líos. Pensarlo me dio lástima, pero en el momento en que mostré un poquito de pena, ella forzó una sonrisa de inmediato. Una sonrisa súper forzada, como si detrás hubiera un mar de lágrimas. Aún así, igual insistió en ir al festival justo después, diciendo que esa era la vida que quería. Y yo solo pude asentir. El verdadero giro de la historia vino de Ji-seon, quien me recomendó activamente como intérprete para un reality show que duraba 3 o 4 meses, con un nombre súper poético, Viaje Romántico. Antes de que pudiera rechazar. Mi medio hermano, el que me robó a Ji-seon, apareció y me dijo muy sincero que debería aceptar la oferta. Y de paso anunció que el mes siguiente él y Ji-seon se casarían. Me quedé tan en shock que le grité en la cara. Pero por suerte ya estaba borracho, así que probablemente no recordaría nada. Después, Ji-seon vino a recogerlo, sonriéndome muy dulce, pero era una sonrisa para un futuro cuñado. Y siguió aconsejándome que tomara el programa porque necesitaban a alguien que supiera muchos idiomas, y que me haría más famoso. Pero en realidad, ¿para qué quiero fama? Asentí solo porque quería escapar de su boda. Sin embargo, cuando llegué a la estación de TV, me enteré de que la actriz femenina ya estaba confirmada como Mu-Ui. Sin necesidad de casting, un programa romántico eligiendo a una chica que solía hacer de zombie, vaya gusto que tienen. Mu-Ui se panicó al verme como intérprete, mientras que yo solo me preocupaba de que su estado mental no estuviera estable aún, y que no se había revisado bien pero ya se metía en un show tan largo. Justo en la entrevista, actuó raro, mirando al vacío y pidiendo disculpas sin parar. Tan incómodo que el guionista empezó a enojarse, así que tuve que sacarla para hablar. Mu-Ui dijo que fue al hospital y no encontraron daños del accidente, y que solo necesitaba ajustarse la mentalidad ella sola, pero Rami seguía apareciendo por todos lados. Luego me aconsejó que me retirara del proyecto para no sentirse incómoda, porque yo sabía demasiado de ella, y porque su carrera lo era todo para ella. Me dio risa, yo siempre separo el trabajo de lo personal, ¿cómo iba a afectarla? Le dije directo que el motivo por el que acepté el show era para evitar la boda de mi hermano y Ji-seon, pero que tampoco quería trabajar con una loca, así que me retiraría. Planeaba usar la ocasión en que todo el equipo salía a comer para despedirme bien. Pero Mu-Ui se volvió loca justo frente a la puerta del ascensor, y esta vez pensé que de verdad estaba perdida. Al día siguiente, Mu-Ui me vio para disculparse por pedirme que me retirara, diciendo que no esperaba que tuviera una historia tan triste. Con el amor de mi vida casándose con mi medio hermano. También pensó que después de su comportamiento del día anterior, la habían echado del programa, y aunque lo lamentaba, se sentía aliviada de tener tiempo para descansar. La acompañé un tramo cuando su asistente llamó para reportar que el equipo de producción había mandado el contrato, confirmando su participación. Hace un momento se sentía arrepentida, pero ahora estaba asustada, así que se dio vuelta y me agarró, suplicándome que aceptara el rol de intérprete, diciendo que no confiaba en nadie más. Dijo que yo ya sabía demasiado de ella, así que entendería y la ayudaría, y hasta mencionó el viaje para ver la aurora en ese recorrido.
En cuanto a mí, igual necesitaba una excusa lo suficientemente larga para esconderme de esa boda. Así que en un momento de no pensar bien, asentí y acepté con esta chica loca. Me sorprendió de verdad que los protagonistas del programa no se conocieran oficialmente en persona hasta el primer viaje a Canadá. Cuando Mu-Ui oyó que su compañero sería el príncipe Hai-Ro, un apuesto actor japonés, se le iluminaron los ojos al instante. En cuanto a mí, solo pude suspirar para mis adentros. Soy el intérprete de Hai-Ro y sé de sobra que Mu-Ui no le cae bien. Y no es porque ella haya interpretado una vez a una zombie, lo cual no encaja con el papel de Musa, sino por un malentendido de poca importancia y un ego un poquito más grande de lo normal. El director Kim incluso me dijo que, como esto es un reality show, me daba derecho a editar en el momento si surgían situaciones. Me pareció gracioso, soy intérprete, mi principio es, tú lo dices, yo lo traduzco. Pero si me pongo a procesarlo más allá, ¿en qué me diferencio de hacer también de guionista? Me asignaron compartir habitación con Yong-woo, el asistente de Mu-Ui. Al oírle decir que la reacción de Mu-Ui fue que le gustaba mucho Hai-Ro como compañero de reparto, de repente sentí una punzada indescriptible en el corazón. Una vez, Mu-Ui llamó a mi puerta, diciendo que buscaba a Yong-woo, mientras yo justo estaba hablando por teléfono con él porque me había escrito para decirme que acababan de salir juntos. Mu-Ui había olvidado su teléfono. Así que me pidió que le avisara. Al verse expuesta la excusa, se le notó la vergüenza, y aún así, con sinceridad, dijo que no sabía qué pretexto usar para llamar a mi puerta, por miedo a que yo me hiciera ideas equivocadas. Irónicamente, cuanto más lo decía ella, más le daba yo vueltas, así que me negué rotundamente a dejarla entrar a la habitación. Si había algo, que lo dijera fuera, para más seguridad. Mu-Ui también era tímida porque el programa graba escenas de amor románticas, así que seguro habría frases cursis. Mientras tanto, yo estaba muy seguro de que traduciría fielmente, palabra por palabra, sin dejar que mis sentimientos personales interfirieran. Sin embargo, cuando recogió una hoja de arce, un símbolo de Canadá, diciendo que las arreglaría en forma de corazón para dárselas a Hai-Ro en la primera toma, sentí un pellizco de celos, solo pudiendo consolarme pensando que solo son compañeros de reparto. Ella sonrió y dijo que ya estaba acostumbrada a que Rami apareciera a su lado, y que con mis ánimos se sentiría más fuerte y segura, esperando que el viaje transcurriera sin problemas. ¿Quién iba a pensar que la primera jornada de rodaje tendría de todo, menos armonía entre la gente? Hai-Ro jugó a soltar globos como señales de ubicación, pero lo hizo yendo en bici a cada sitio, soltando uno, lo que hizo que Mu-Ui corriera con unas botas de tacón hasta quedarse sin aliento. ¿Qué clase de príncipe del amor tortura a la gente el primer día, riéndose incluso al verla sufrir? Ya no pude aguantar más y le susurré a Mu-Ui dónde estaba. Ella, muy astuta, se subió a un patinete eléctrico para ir tras él, aún creyéndolo inocentemente un juego, pero él le dio a propósito un montón de globos y luego los dejó volar. Cuando ella le trajo el gran corazón hecho con hojas de arce, él le dio la espalda y se fue directo. Incluso murmuró un insulto súper grosero que solo los nativos japoneses habrían captado, y yo era uno de ellos. Supe enseguida que tenía un problema, por no hablar de que usó la excusa de que se le había caído una lentilla para cancelar el rodaje de la tarde. Me reuní con su asistente para dejar clara mi postura. Ella me culpó por no traducir al pie de la letra. En teoría, tenía razón, pero si yo traducía eso, el programa explotaría. Al final, tuve que ceder para retener a Hai-Ro. Junté la pila de snacks que Yong-woo había traído con tanto esfuerzo de casa, y fui a buscar a un amigo para cambiarlos por una entrada de hockey sobre hielo y usarla como cebo para Hai-Ro. En el camino, me encontré con Mu-Ui, no paraba de culparse a sí misma y quería encontrar un restaurante japonés para comprarle comida y disculparse con él. Le dije que me esperara, que no se encontrara con él todavía. Pero justo cuando terminé de cambiar por la entrada, ella lo vio por casualidad, a pesar de que le había dicho antes que había perdido su lentilla y no podía ir a ningún lado. Mu-Ui se quedó congelada. Le pregunté si estaba bien. Dijo que Rami le acababa de dar una piedra, diciéndole que se la tirara a la cara. Por suerte no lo hizo, considerándolo una victoria sobre sí misma. Pero estaba enfadada conmigo, dándose cuenta de que durante la filmación en el parque, Hai-Ro dijo muchas cosas desagradables que yo omití al traducir, demostrando que no le gustaba desde ese momento. Pero tuve que decirle la verdad, que él era así desde el momento en que supo que la protagonista femenina era ella. ¿Qué tiene de malo ser Mu-Ui? Es tan hermosa y alegre. Se fue furiosa. Yo todavía tenía que volver a reunirme con Hai-Ro primero. Con la entrada de hockey en la mano, él aceptó de inmediato, y el programa continuó. Todos me agradecieron por persuadirlo, pero en realidad, lo hice solo por Mu-Ui. Después de terminar el trabajo, corrí a buscarla. Por suerte, su humor había mejorado, ya no estaba enfadada, entendiendo que hice eso para protegerla y mantener el programa a flote. Incluso dijo que se haría la tonta frente a quien la odia, no permitiendo que nadie arruinara la carrera que arriesgó su vida para construir. De verdad la admiraba.
Y también le dije sin rodeos: la próxima vez, si quiere insultarlo, traduciré palabra por palabra, porque desde ese momento supe que estaba del lado de Mui. Luego la llevé al lugar de filmación. Recuperó su ánimo sorprendentemente rápido. Incluso se giró para regalarme un brillante signo de corazón, y justo en ese momento, vagamente me di cuenta de que mi corazón había dado un vuelco. La sesión de filmación después de eso transcurrió sorprendentemente sin problemas. ¿Quién iba a esperar que después de eso, el director Kim tuviera asuntos urgentes y tuviera que regresar al país? La guionista dijo que otro director vendría a reemplazarlo. Así que todo el equipo tuvo un día libre completo. Aproveché para pasar por una librería y vi que los libros de mi profesor se vendían tan bien que llenaban una estantería entera. Lleno de alegría, lo llamé para felicitarlo. Luego regresé a mi habitación solo para descubrir a Mui sentada allí, muy naturalmente, usando mis gafas y leyendo un libro. Al verme entrar, se sobresaltó como si la hubieran pillado infraganti, explicando apresuradamente que acababa de tomar un poco de vino con Yongu porque mañana era día libre. Y Yongu estaba borracho y desmayado en el sofá. Me exigió frenéticamente que se fuera, pero luego olvidó mis gafas. La perseguí para devolverle el teléfono que había dejado y de paso, pedirle mis gafas de vuelta. El resultado fue que olvidé mi tarjeta llave en la habitación. Llamé a Yongu un montón de veces, pero no se despertaba, y Mui también había olvidado su propia tarjeta de habitación. El gerente del hotel había desaparecido sin dejar rastro, así que los dos tuvimos que sentarnos acurrucados en el banco al final del pasillo a medianoche. Le dije que fuera a la habitación de la guionista a descansar, pero ella se negó rotundamente a molestar a nadie, diciendo que Yongu se despertaría en un rato. Luego me hizo contarle el contenido del libro que estaba leyendo. Debí de contarlo de forma muy amena porque ella se durmió sin darse cuenta, durmiendo profundamente hasta la mañana. Cuando se despertó, la invité casualmente al mercado matutino en lugar de hacer ejercicio. En el camino, una amable señora local detuvo a Mui, diciéndole que no pasara por debajo de la escalera o tendría mala suerte. Yo solo sonreí y le di las gracias. Luego arrastré a Mui rápidamente. Sin embargo, al oírme contarlo de nuevo, se puso visiblemente preocupada porque estaba coleccionando tréboles de 4 hojas. Actualmente tenía 5 y le faltaban 2 para llegar a 7. Con la esperanza de ver la aurora en la escena final. Tenía la intención de explicarle el fenómeno físico para que entendiera, pero pensándolo bien, quizás dejar que creyera en la suerte la mantendría de mejor humor, así que solo la animé diciéndole que quizás el cielo sería bondadoso. Después de eso, pasé por la librería de nuevo, diciéndole que me esperara primero junto al coche. ¿Quién iba a adivinar que yo mismo me perdí? Así que los dos quedamos en encontrarnos en la torre del reloj para encontrarnos más fácilmente. Y justo en ese momento, apareció lo que más quería evitar en mi vida. Ji-seon arrastró su maleta, diciendo que me vio y me persiguió sin importar qué. Resultó que ella tomó el trabajo que el director Kim dejó. Estaba a punto de preguntar por su boda con mi hermano el próximo mes, si se había pospuesto. Pero de repente se me hizo un nudo en la garganta. Antes de que pudiera hablar, Mui corrió hacia nosotros. Sus ojos se congelaron por un instante, mientras yo me quedaba inmóvil como una estatua, porque qué derecho tenía yo a explicar y qué iba a explicar ahora. Ji-seon, con mucha naturalidad, entabló conversación con Mui. Los tres subimos al coche para regresar al hotel. La atmósfera en el coche era tan incómoda que sentía que me ahogaba. Ji-seon me hablaba sin parar, mientras Mui guardaba un silencio aterrador. De repente, Mui golpeó con la mano entre Ji-seon y yo. Seguramente Rami le dijo algo en la cabeza. Luego preguntó directamente sobre la boda. Ji-seon solo dijo que actualmente nadie podía reemplazar al director Kim, así que ella tenía que venir aquí, y la boda se pospondría. Al llegar al hotel, Mui me devolvió intencionadamente mi abrigo y dijo que Yongu vendría a recogerla. Tuve que llevar a Ji-seon a saludar a todos. Cuando le pregunté de nuevo sobre la boda, vi una fugaz tristeza en sus ojos, aunque seguía sonriendo. Claramente, había un problema entre ellos dos. En cuanto a mí, al tocar el bolsillo de mi abrigo, descubrí un trébol de 4 hojas, así que a Mui solo le faltaba uno más para cumplir su deseo. Esa tarde fue la fiesta de bienvenida para Ji-seon. Ella se sentó a mi lado. Y todos competían por preguntar sobre nuestra relación al saber que pasó de ser una amiga de toda la vida a convertirse en mi cuñada. Recordé haberle dicho una vez a Mui lo miserablemente que había huido de mis sentimientos por Ji-seon. Respetaba su elección porque era mi hermano. Luego llamé a mi hermano, pero no pude contactarlo. Mui también bebió bastante. Al verme de pie solo, me preguntó qué pasaba. No quería admitir que mi escape había fallado, ni podía usarla como escudo contra Ji-seon como ella me había pedido. No quería arrastrar a Mui a esto y herirla, pero se me escapó y le hablé con dureza. Esa noche, Mui seguramente lloró porque la rechacé. Al día siguiente, todo el equipo se trasladó al campamento para ver la aurora. Tuve otro accidente de coche, yo estaba bien, pero el coche quedó para el desguace.
Tuve que quedarme para arreglarlo, así que le pasé el trabajo de interpretación a Nami, la asistente e intérprete personal de Jairo. La sesión de filmación de esa noche no tuvo aurora, pero aún así se consideró aceptable, solo que los protagonistas estaban un poco incómodos. Quizás porque la traducción al coreano de Nami no era del todo buena, o porque Mui estaba demasiado preocupada por mí. Casi de madrugada. Terminé de encargarme de todo y regresé. Al ver que Mui me había mandado mensajes hacía un buen rato, la llamé para que saliera porque la aurora había aparecido. Eso que ambos habíamos estado esperando. Ella estaba ocupada preocupándose por si yo estaba bien, y disculpándose continuamente por haberme insultado toda la noche junto con Rami, pensando que su mala suerte había causado mi accidente. Yo solo me reí y le dije que el coche de atrás había golpeado mi parachoques trasero. ¿Y no fue gracias al trébol de 4 hojas que ella olvidó en mi abrigo? Luego le dije que mirara hacia arriba. Sus ojos brillaron. Su sonrisa era tan feliz que sentí que valió la pena pasar frío. Le di las gracias a Mui porque, gracias a su trébol de 4 hojas, yo también pude ver la aurora. Pero yo también contribuí un poquito, porque mientras esperaba para arreglar el accidente, encontré el último trébol de 4 hojas, completando los 7 que necesitaba. Tenía la intención de entrar, pero ella me rogó que nos quedáramos un poco más. De repente, recordé que esa mañana había visto la tarjeta de la habitación caerse de su bolsillo. Resulta que la olvidó intencionalmente para quedarse a mi lado así. Así que tuve que quedarme allí con ella mirando un poco más, oyéndola reír tontamente diciendo que ella sería la persona que me haría recordar cada vez que apareciera la aurora. Yo mismo sentí que me estaba volviendo tonto también. Rápidamente me aseguró que Corea no tiene auroras, así que no necesitaba preocuparme. Pero lo que me preocupa es, ¿y si aún así la echo de menos incluso sin la aurora? Nos quedamos viendo la aurora hasta casi el amanecer, cuando Mui de repente exigió que volviéramos, diciendo que no quería ver algo tan hermoso desvanecerse ante sus ojos. Sonaba muy romántico, pero para mí, se sintió más como una huida. Mientras yo batallaba para ayudarla a abrir la puerta de la cabaña de madera, la cerradura estaba atascadísima. Como si quisiera poner a prueba nuestra paciencia, ella parloteaba sin parar sobre lo guapo que era Jairo, el príncipe romántico, sus ojos cálidos, sus hoyuelos ocultos. Y que hasta tenía que hacer una dieta súper estricta, así que ella se comía todos sus dulces por él. Yo me sentía entre molesto y divertido. Vale, sí. El tipo es guapo, pero ¿cómo se va a comparar conmigo? Claro que eso solo me atreví a pensarlo, en voz alta. Sonreí y le dije, mira estos 2 hoyuelos enormes aquí mismo, a la vista de todos. Antes de que pudiera reaccionar, logré abrir la puerta y, de paso, la piqué con otra frase, comiste demasiado, por eso tienes la cara hinchada. El resultado fue que me fulminó con la mirada, como si quisiera convertirse en Rami en ese mismo instante. Pero nuestro equipo tenía programado hacer más turismo antes de irse, solo para que la administración nos lo impidiera por problemas de procedimiento. Por suerte, en el momento en que apareció Mui, todo fue como la seda, resultó que eran sus fans. Supongo que el nombre de Rami, después de todo, tiene sus ventajas. Después de eso, Hiseon quiso irse a solas conmigo. Mui inmediatamente me agarró del brazo para detenerme, usando la excusa de que quería que le enseñara algunas frases en japonés. Pero en realidad no quería que me fuera con Hiseon, llegando a decir que me estaba protegiendo. Al oír eso, me pregunté si de verdad parecía tan patético como alguien con un amor no correspondido. Los dos paseamos por la colina antes de marcharnos. El paisaje era tan hermoso que incitaba a la gente a cometer errores. De hecho, Mui cometió uno. Se acercó y me dio un beso ligero, sin darme tiempo a reaccionar, y luego lo negó rotundamente, diciendo que fue Rami quien la empujó. Me quedé allí, aturdido un rato, sin saber si darle las gracias al personaje o ponerle una demanda. Esa tarde, todo el equipo jugó en grupo. Mui y Jairo estaban en el mismo equipo y no paraban de ganar. Al verlos, sentí como si tuviera arena en los ojos. Así que le di la mano a la guionista Choi para formar un equipo de contraataque. Como era de esperar, ganamos. Yo anoté el punto decisivo. Justo cuando el foco de atención se posaba sobre el humilde intérprete, o sea, yo, Jairo anunció de inmediato que él pagaba toda la ronda. Así que la atención volvió al príncipe japonés. De verdad que sabe cómo acaparar el protagonismo. Más tarde, la guionista Choi me invitó a participar en un programa de citas cuando este terminara. Me negué en rotundo. Ella se rió y dijo que Hiseon también había predicho que me negaría. Miré de reojo a Hiseon, sin saber que Mui me estaba observando. Justo después, Mui anunció que tenía que volver a Corea antes de tiempo por su agenda y que nos veríamos de nuevo en el rodaje de Italia. Supuse que tenía que dormir temprano para el vuelo de mañana, así que no la molesté más. Esperé hasta la mañana siguiente para pasar a recogerla y acompañarla al aeropuerto. Por dentro, me sentía incómodo por ese beso que quedó en el aire sin explicación, mientras que anoche en el bar ella reía y hablaba como si nada.
Pero Mui me dijo que ella también tuvo insomnio e incluso vio cómo Rami me disparaba para ponerla a prueba. No entiendo qué cosa tan terrible vivió anoche. Pero después de que me robaran un beso así, yo también sentí que mi corazón de verdad había recibido una bala. Entonces, ¿ese beso fue de ella o de Rami? Ni ella misma lo sabía, y yo tampoco lo tenía claro aún. Así que le hice una promesa a Mui: cuando aterrizara en Corea, nos daríamos una explicación clara el uno al otro. Al salir del aeropuerto, pasé por la librería y, para mi sorpresa, me encontré con Ji-seon. Mi intención era aclarar mis sentimientos, porque ya había tomado una decisión sobre mi futuro. Pero cuando me dijo que había cancelado su compromiso, me quedé de piedra un segundo, sin llegar a creer que esta vez fuera en serio. Aún así, le conté todo a Ji-seon, que lo que sentía por ella era parte del pasado, un sentimiento que seguía ahí, pero que no iría más. Y que ahora me gustaba Mui, la persona que me había sacado de la oscuridad. Justo cuando terminé de hablar, vi la silueta de Mui alejándose a toda prisa. Corrí tras ella y confirmé que era ella de verdad. Incluso llevaba la camisa manchada de una bebida que se le había caído encima al chocar con un camarero. Se supone que ya deberías estar en el avión, le insistí. Mui, con los ojos enrojecidos, dijo que acababa de oír que Ji-seon había cancelado su compromiso y por eso quería verme primero para decirme algo importante. Pero que había llegado un paso tarde. Me felicitó porque la persona que me gustaba ahora estaba soltera, así que ya no tenía que protegerme. Y lo que más rabia me dio, seguía pensando que ella no me gustaba en absoluto. La escuché, sintiendo una mezcla de enfado y dolor. En esa frase había tanto reproche como cariño. ¿Pero con qué derecho hace eso? ¿Con qué derecho es un sol por la mañana y una tormenta por la tarde, corriendo hasta aquí solo para empujarme hacia otra persona? Justo cuando yo he salido del pasado para acercarme a la persona que hace que mi mundo se tambalee. Una decisión realmente difícil para mí, y sin embargo, ella repetía la escena de la separación en las vías del tren de Japón. Así que me sentí decepcionado. Quizás Mui es inestable y necesitábamos darnos un tiempo. Y me marché otra vez, no para encontrarme con Ji-seon como aquella vez, sino para huir de la negatividad que sentíamos los dos en ese momento, dejándola atrás. De nuevo, junto a unas vías de tren que nos separaban. Al volver, miré el regalo que pensaba comprarle a Mui a su regreso a Corea. Y entonces recordé lo que le había dicho a Ji-seon. Admití que el pasado es el pasado y que ahora me gusta Mui, pero que quizás me había equivocado con ella. EP7-9 En cuanto a ese hermano mío, el escritor Nasik, cada vez que discute con Ji-seon me llama para quejarse. Pero esta vez estaba tan borracho que se puso a llorar en medio del bar, así que tuve que ir a arrastrarlo a casa. Subió una foto triste, con el corazón roto. Sinceramente, no entiendo por qué hay que exhibir la propia miseria para que toda la comunidad online se entere. Es solo una discusión. ¿De verdad hace falta poner un estado para que el mundo venga a consolarte? Después de eso, se saltó el concierto al que prometió asistir conmigo y con mi profesor, diciendo que quería vagar por ahí solo para reflexionar en que se había equivocado con Ji-seon. No lo detuve, ni podía hacerlo. Solo le di un consejo muy sincero: no te emborraches ni llores más en público, ya no tengo energía para ir a recogerte. En el concierto de ese día, yo era invitado y a la vez hacía de intérprete para el embajador italiano y su esposa. Al terminar el trabajo, tenía la intención de volver a mi asiento junto a mi profesor, cuando vi a Mui sentada al lado de mi silla. ¿De verdad es tan difícil evitarla? Decidí que, al terminar la parte de interpretación, me escabulliría en silencio, aunque eso significara romper mi promesa con mi profesor. Pero mi profesor es realmente peculiar. O tal vez me entiende demasiado bien. De alguna forma milagrosa, cuando quedé con él en el estacionamiento para llevarlo a casa, apareció Mui caminando con él. Le hice señas para que se fuera, pero ella seguía obedeciendo a mi profesor, así que con todo el derecho nos siguió hasta mi casa como invitada. Esta casa la heredé de mi abuelo. Mi profesor fue el alumno predilecto de mi abuelo, así que conocía cada estantería, cada documento antiguo, tratándola como su propia casa. Incluso invitó a Mui a cenar como si nada, y por supuesto, el designado para entrar en la cocina fui yo. Me arremangué para preparar una olla de sopa de algas, tan insípida como mi corazón en ese momento. Mui se acercó a hablar. Pero yo no estaba listo para sacar esos temas pendientes, pensando que lo nuestro solo llega hasta aquí, como esta olla de sopa, apenas se calienta, hay que apagarla. Pero ella no lo aceptaba, seguía sacando cosas, exigiendo encender el fuego para que hirviera. Cuando la detuve, tiró un champiñón directo a la olla, preguntando por qué no volví a mi asiento durante el concierto. ¿Es necesaria esa pregunta, o está cambiando de táctica otra vez? Cuando quiero esquivarla, ella se acerca más. Finalmente, el profesor se fue. Me sentí aliviado y a la vez más incómodo. Antes de irse, me dio un consejo que me dejó paralizado. Como intérprete, debes entender el idioma de los demás. Si no lo entiendes, aprende, debes intentarlo. De repente pensé que nunca había intentado entender a Mui.
O tal vez simplemente la entendía de la manera equivocada. Cuando me di la vuelta, todavía luchando sin saber cómo enfrentarla, Mui salió sosteniendo el libro firmado por mi profesor, pero claramente escondiendo algo. Resultó ser el disco de música que escuchamos en el coche cuando la llevé al aeropuerto. Lo compré como regalo, pero aún no había tenido la oportunidad de dárselo. ¿Ahora planeaba robármelo? Bueno, de todos modos era suyo, no se lo pediría de vuelta. Ella sonrió y prometió devolverme el favor la próxima vez. ¿Cuándo será la próxima vez? Yo tampoco lo sé. Solo cuando entré en la casa descubrí que ella solo se había llevado la caja, mientras que el disco seguía en el reproductor. Decidí llamar a Mui. Dijo que ya estaba casi en casa. Me arriesgué a tomar la iniciativa por una vez, llevando el disco y conduciendo a la dirección que me dio. Pero cuando llegué, llamé 1000 veces y no contestó. No sabía si se había quedado dormida o si había pasado algo urgente. Llamé a Yonggu, pero tampoco contestó. A la mañana siguiente, Yonggu finalmente respondió. Al preguntarle, dijo que Mui estaba perfectamente bien, maquillándose felizmente para una sesión de fotos. De repente me sentí decepcionado, resulta que me dejaron plantado. ¿Qué me considera ella al final? ¿Un chiste para cuando está aburrida? Esa noche llovía. Acababa de llegar a casa cuando escuché un ruido en la biblioteca. Pensé que mi profesor había vuelto a buscar documentos, pero ¿por qué no encendió la luz? Al acercarme más, me di cuenta de que era Mui, pero su forma de hablar, su sonrisa, sus ojos, no eran los de siempre. Involuntariamente sentí un escalofrío por la espalda y se me pusieron los pelos de punta. Se me acercó en la biblioteca y, con total calma, se presentó como Rami. Por su forma de vestir, parecía real, pero lo siento, no soy de los que se desmayan nada más ver a un zombi. Incluso dijo que solo yo sé de la existencia de Rami, que solo yo puedo verla. Al oír esto, de golpe recordé la pregunta más importante: ¿cómo tenía la contraseña de mi casa para entrar? Respondió con total indiferencia que había mirado cuando mi profesor puso el código. Llamé enseguida a un taxi para mandarla a casa y acabar con el asunto. ¿Quién iba a pensar que, cuando llegó el taxi, me montaría una escena? Llamándome cariño e invitándome a su casa a tomar vino. Yo solo quería arrodillarme y suplicar al cielo: sé todo lo guapa que quieras, pero por favor, no estés más loca, ¿vale? Pero ella corrió de vuelta a mi casa y siguió haciendo de las suyas, poniéndose un camisón chillón que dejó mi hermano y burlándose de todo el mundo sin excepción. Dijo que Mui no se atrevería a verme después de dejarme plantado. Así que Rami tuvo que aparecer para echar una mano. También mencionó que iría pronto a Italia para seguir con el rodaje. Le dije directamente que no me gusta la gente impulsiva, que es un sol por la mañana y lluvia por la tarde, que renunciaría como intérprete, negándome a que jugaran más conmigo. Pero ella se rió, diciéndome que cuando vea a Mui, no mencione que conocía a Rami. Y luego soltó una frase muy desagradable, que me había drogado para despedirse. Justo en ese momento, su imagen se volvió borrosa y de verdad me desmayé. Al despertarme a la mañana siguiente con la llamada de Yonggu, recordé que hoy se mudaba aquí porque yo había aceptado. Busqué en la basura y encontré envoltorios de pastillas para dormir de verdad. La cabeza me daba vueltas, incapaz de entender por qué haría eso. Porque todas sus acciones parecían las de otra persona. Le pregunté a Yonggu, y me dijo que Mui fue a algún sitio anoche con la ropa de la sesión de fotos, volvió a casa y durmió del tirón sin decir nada. Y esta mañana fue a yoga tan normal. En cuanto a mí, solo quería practicar ejercicios de respiración para no volverme loco. Decidí ver a un amigo para pedirle otro intérprete que me reemplazara. Al llegar a la cadena de televisión, me encontré de nuevo con Mui, pero se la veía cansada y triste, totalmente diferente a la Rami de anoche. ¿Será que está empezando a tener delirios? ¿Siendo a veces Mui y a veces Rami? Recordé claramente que una vez me agradeció por animarla a vencer a Rami. Pensando en eso, sentí que la cabeza me estallaba con un ban. 2 días antes del rodaje en Italia, vi en la página personal de Mui que publicó fotos sola en Italia. Así que fui a buscarla. Y como predije, Rami apareció de nuevo, gastando dinero como si fuera agua, diciendo que era dinero que Mui le pidió que ganara. Empecé a sospechar que Rami no existía por haberse metido demasiado en el papel, sino por algo del pasado. Especialmente cuando leí un artículo que decía que unos parientes volvieron a reclamar a Mui, presumiendo de que la criaron como una princesa desde pequeña. Mientras que yo recordaba muy claramente el día que ella estaba en la habitación compartida del hospital tras el accidente. Y esa misma gente vino a decirle al hospital que la habían repudiado hacía tiempo. Cuando le pregunté, Rami se rió, diciendo que yo era una persona decente, pero que todos mis esfuerzos eran inútiles porque Mui no podía ser feliz. Me diría la verdad si yo me portaba bien con Rami, no con Mui. Luego, convenientemente, me hizo pagar un montón de facturas de artículos de marca porque la tarjeta estaba al límite. Me hice el ingenuo, diciéndole que si quería que le prestara un cargador, tenía que darme su identificación y su tarjeta.
El resultado fue que logré devolver todos esos artículos por MUI. El dinero volvería a la cuenta en 3 días, la tarjeta quedó inútil y el teléfono sin batería. Así que Rami se vio obligada a depender de mí, y supe que estaba a punto de sacarle la verdad. Rami me obligó a comprar comida antes de hablar. Compré pizza. Mientras comíamos, dijo que todo lo que MUI no se atrevía a hacer, ella lo haría en su lugar. ¿Quieres que desaparezca? No es tan fácil. Si MUI es feliz, ella desaparecerá, pero actualmente es imposible. Le pregunté por qué le importaba tanto MUI cuando me dijo que cortara lazos. Respondió que necesitaba una taza de café para que MUI despertara, y que luego, cuando MUI oyera sonar las campanas, sería feliz. Pero justo cuando regresé con 2 tazas de café, la persona que estaba frente a Rami era Jairo, y en ese momento me pregunté, ¿es esta la felicidad que MUI desea? Y así continuó el romántico viaje de rodaje en Italia de MUI y Jairo. Yo tenía razones de sobra para seguir como intérprete, porque ahora estaba seguro de que Rami existía de verdad, y si nadie se encargaba del desastre que causaba, MUI sería la única en pagar los platos rotos. De día, MUI seguía siendo la musa hermosa y delicada del programa, con esos ojos claros y una sonrisa perfecta para enamorar a cualquiera. Pero en cuanto se apagaban las cámaras y caía la noche, aparecía Rami, traviesa e impulsiva, saltándose todas las reglas habidas y por haber. A la mañana siguiente, MUI no recordaba absolutamente nada. Ni siquiera lo borracha que había estado ni lo que me había dicho la noche anterior. Durante un rodaje importante en la ópera, tuve que enseñarle a escondidas a Rami una frase de una canción italiana para que pudiera ayudar a MUI a decir sus líneas perfectamente en la escena. Aunque el idioma es realmente difícil, Rami resultó ser inesperadamente lista y dijo que, mientras ella lo recordara, MUI también lo haría. Esta vez estaba de buen humor. Así que me contó un secreto que nadie debería saber jamás. El accidente de hace años no era un recuerdo borroso para MUI, porque ella lo recuerda todo. Su madre mató a su padre y luego se quitó la vida. Mientras que MUI sobrevivió y se vio obligada a fingir una sonrisa tonta para que sus parientes la acogieran y nadie supiera esa horrible verdad. Al oír eso, inconscientemente extendí la mano para apartar el pelo de la cara de Rami por lástima, y ella me mordió la mano con fuerza inmediatamente. Muy al estilo de una zombi violenta. Antes de que pudiera recuperarme, a Rami se le ocurrió una nueva travesura: robar la preciada cámara de Jairo, diciendo que si MUI la encontraba por casualidad y se la devolvía, su relación florecería, el programa iría sobre ruedas y la carrera de MUI despegaría. Sentí un escalofrío al oír eso. No era diferente a obligarme a empujar a MUI hacia los brazos de Jairo. Y cuando me negué, me amenazó diciendo que, de todos modos, la cara que estaba robando el objeto era la de MUI. Si Jairo llamaba a la policía, la única que tendría un escándalo sería MUI, porque ella es un caso perdido. Justo cuando íbamos a volver, descubrimos que todo el equipo estaba cenando en el vestíbulo del hotel, ya que teníamos el día siguiente libre. Tuve que cubrir a Rami con mi abrigo, pegarla a mi pecho y sacarla de allí a rastras antes de que alguien pudiera verla. A la mañana siguiente, tuve que estar atento a todo para que MUI pudiera encontrar accidentalmente la cámara y devolvérsela a Jairo. Pero justo cuando pensé que todo había acabado, recordé de golpe que Rami había jugado con la cámara el día anterior y no sabía si me había sacado alguna foto. Así que tuve que arrastrar a MUI a un rincón apartado para revisar la cámara de nuevo. Ambos estábamos tan nerviosos que podía oír claramente los latidos de mi propio corazón, mientras MUI, con la mente en blanco, decía que hacía mucho que no me veía, pero que oía mi voz todos los días porque yo seguía interpretando. Resultó que MUI no sabía lo que había hecho Rami. Pensando en ello, de repente me pregunté, ¿será que Rami hizo esto a propósito solo para que yo tuviera un momento a solas con MUI? Poco después, Nami vino a preguntarme directamente, porque alguien había visto mi espalda caminando con una mujer y reconoció esos zapatos como los de MUI. Pero lo negué rotundamente. Así que el rumor cambió inmediatamente a que yo estaba saliendo con alguna mujer italiana. Una vez, al pasar por una cafetería conocida, el dueño me entregó 6 servilletas con dibujos de tréboles de 4 hojas. Me contó que la chica que solía venir conmigo había estado allí sola muchas veces dibujándolos. Él sabía que era una actriz famosa, pero la veía tan triste que no se atrevió a pedirle un autógrafo. Estaba esperando a que regresara una vez más para completar los 7 tréboles antes de pedírselo. Me di cuenta de que la persona que venía sola esas veces era MUI. Así que solo le faltaba un trébol de 4 hojas más para que su deseo se cumpliera. Entonces recordé lo que me dijo cuando vimos la aurora juntos, que cada vez que yo viera la aurora, tendría que acordarme de MUI. Más tarde, ella se escapó de la exposición de arte para verme, pero irónicamente apareció Rami, a plena luz del día. Dijo que me echaba demasiado de menos y que solo mirar la foto de la aurora le resultaba insoportable. Así que tuvo que aparecer en lugar de esperar a que anocheciera. Esta vez me lo contó todo. Me dijo que Rami existe para proteger a MUI del dolor causado por los demás y para hacer las cosas que MUI no se atrevía a hacer.
Y me reveló el resto del secreto pendiente sobre la familia de Mui. Después de matar a su madre quiso matarla a ella también. Por eso Mui fingió no recordar nada, por miedo a ser odiada por haber nacido en una familia así. Al mismo tiempo, anhelaba ser amada, pero le aterrorizaba, pensando que no merecía recibir amor. Y la persona que más le preocupaba era yo, Hou Jin, porque a Mui le gustaba mucho. Por eso Rami quería que dejara a Mui para siempre, para que la ilusión se desvaneciera y ella no tuviera necesidad de aparecer más. Al oír eso, no pude contenerme y abracé a Rami con fuerza. Esta vez no fue por lástima, sino porque entendí que, ya fuera Mui o Rami, ambas estaban tratando de sobrevivir a su manera. EP10 a 11 a la vida siempre parece gustarle dar giros inesperados. El rodaje del festival en Italia se canceló debido a un incendio, así que el equipo pidió permiso para trasladar la grabación a un gran viñedo y, de paso, aprovechar para asistir a una boda allí. Ji-seon me recibió con una incomodidad poco común. Resultó que este era el viñedo de mi madre. Llevaba más de 10 años sin hablar directamente con ella, desde aquella discusión el año en que mis padres se divorciaron. Solo pensarlo me resultaba incómodo. Justo en ese momento apareció Mui. Al oír los rumores de que yo tenía una novia italiana, sentía una curiosidad visible e incluso mostró una pizca de celos. Ella no sabía que esa novia era en realidad Rami, mientras que Rami me había dicho que tenía que dejar a Mui para que ella fuera feliz. Me sentía resentido y, a la vez, en una situación muy violenta. El día oficial de la grabación. Todo el equipo llegó primero, yo me encargué de mis asuntos personales antes de ir. Todo salió sobre ruedas. Mui y Jairo quedaban tan bien juntos, tan adecuados, que parecían una pareja de verdad, hasta que Mui descubrió a mi madre haciéndose una foto con mi profesor y preguntó inocentemente en plena grabación. Todo el equipo supo de inmediato que ella era mi madre, a pesar de que le había pedido a Ji-seon que mantuviera nuestra relación en secreto. Mui, muy animada, incluso me dijo que fuera a saludarla. ¿Cómo iba a negarme? Así que terminé invitado a cenar. Ir solo no era una opción. Así que arrastré a Mui conmigo, ya que ella había empezado todo esto, tenía que asumir su parte de responsabilidad. Entre madre e hijo es incómodo hablar. Así que ella haría de mi intérprete, intercambiando los papeles por un rato. Al llegar allí ese día, descubrí que el gerente del viñedo, un italiano grandullón llamado Darro, era en realidad el novio de la boda de mañana. Y lo que me puso furioso fue ver que sostenía la mano de mi madre aunque ella no quería. Me lancé de inmediato a agarrarlo por la solapa, sabiendo que soy delgado, pero jamás dejaría que nadie insultara a mi madre. Antes de que la pelea pudiera tener un ganador, mi madre cogió un cucharón de sopa y le dio un golpe seco a Darro en la cabeza. Luego, con total calma, me presentó como su hijo y me anunció que mañana se casaba con él. Me quedé de piedra. Madre e hijo volvimos a discutir a gritos. Justo entonces, Mui se resbaló inesperadamente y se golpeó la cabeza contra la encimera de la cocina, interpretando su papel lo bastante bien como para que ambos paráramos en seco. Mientras le ponía hielo, le di las gracias en silencio, porque sin esa caída, mi relación con mi madre habría quedado aún más destrozada, teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, mañana era su gran día. Cuando nos calmamos, mi madre y yo hablamos con más franqueza. Hay grietas reales entre nosotros, pero es mejor dejarlas dormir en el pasado. Al día siguiente, la boda salió a la perfección. El programa concluyó rápido, todos lo celebraron con alegría y vi a Mui sonriendo, realmente feliz. Bajé a la bodega para elegir una botella de vino fuerte y seco, acorde con mi estado de ánimo. Mamá me sugirió uno más suave y dulce, pensando que tenía una cita, pero cuando le dije que iba a beber solo, asumió que sufría por un amor no correspondido y necesitaba ahogar las penas en alcohol. Solo le dije que quería poner mis ideas en orden con calma. Al volver al hotel, me encontré a Mui de pie en la oscuridad, con mi teléfono en la mano, leyendo los mensajes. Pero como estaban todos en italiano, no entendía nada. Pensó que eran de la novia de la que hablaban los rumores y sentía curiosidad. Le dije que era solo el dueño de un restaurante conocido. Ella se despidió de mí porque al día siguiente era el último rodaje. Mui dijo que terminar así era demasiado triste. Y luego apagó la luz con intención de irse. La detuve y le pregunté por qué lo llamaba un final. Ella preguntó, ¿no tienes a otra persona? ¿Esa persona me conoce? Recordé las instrucciones de Rami y respondí, así es, ella te conoce muy bien y ambos deseamos tu felicidad. Y entonces me despedí de Mui. Y así volvemos al principio de la historia que estaba contando. Tuvo lugar la sesión final de rodaje. Jairo se le declaró a Mui en plena grabación. Todo el equipo se giró para mirarme, esperando la traducción. Fui breve y solo dije que le gustaba a él, a Mui. Con lágrimas en los ojos, ella preguntó qué debía responder. Le dije que, dijera lo que dijera, yo lo traduciría. Pero ella dijo que no hacía falta, sonrió agradeciendo a Jairo y dijo, yo también. Las cámaras se apagaron. Me quedé allí sentado en silencio, sin ver ni oír nada.
Quizás se conviertan en pareja o quizás no, pero este viaje había llegado realmente a su fin. Escuché que, antes de volver al país, Mui aceptó una invitación para ir a la ópera con Jairo, justo la obra de la que una vez le enseñé a Rami a cantar unas líneas en italiano. Pensé que todo estaba cerrado, hasta que el editor le envió a Mui las últimas tomas restantes, donde mis emociones quedaban claramente al descubierto. Él fue lo bastante observador para ver lo que yo más escondía y grabarlo. Por la tarde, siguiendo el mensaje del dueño de la cafetería, fui allí y vi sobre la mesa 7 servilletas con dibujos de tréboles de 4 hojas, en las que estaba escrito el deseo de Mui, que donde quiera que vaya en el mundo, vea la aurora. Lo que significaba que cada vez que yo viera esa luz, me acordaría de ella. Luego, Mui me mandó un mensaje para que saliera. Corrí hacia allí, sin saber si me encontraría con Rami o con Mui, pero ella me dijo directamente que era Mui, que recordaba todo lo que Rami había provocado, disculpándose conmigo, diciéndome que le gustaba, e incluso pidiéndome que la rechazara para que yo pudiera desahogar mi enfado. Estaba realmente enfadado, pero esta vez ya no quería ser el sensato. El futuro o las promesas sobraban. Di un paso adelante. No dije nada y simplemente posé mis labios sobre los suaves labios de Mui, como si finalmente me permitiera admitir que, a lo largo de todo ese largo viaje, lo que traté de traducir eternamente sin éxito eran las palabras de mi propio corazón. Entonces empezó a caer una nieve muy real y muy silenciosa, así que la llevé a mi vieja casa, donde me quedo siempre que vengo por trabajo. Es el tipo de casa que, si quieres que se caliente, tienes que tener paciencia, como cuando cocinas una sopa a fuego lento. Le sequé el pelo a Mui apresuradamente y le preparé una bebida caliente. Ella recordaba todo lo que Rami había hecho, así que se disculpó por haberme mordido. Me reí y le dije que dolió, pero que si Rami no hubiera aparecido, quizás me habría perdido a Mui. Ella sostenía el secador para secarse el pelo, pero la vieja casa tenía demasiados aparatos de calefacción encendidos a la vez, así que saltaron los plomos y todo se oscureció, dejándonos a los dos solos en la oscuridad. Tenía la intención de llevarla de vuelta al hotel para que descansara para el vuelo de mañana, pero ella dijo que quería quedarse a mi lado. Así que pase lo que tenga que pasar, sin necesidad de luz y sin necesidad de razones, solo dos personas que se han amado desde quién sabe cuándo. A la mañana siguiente, salí a comprar bebidas para Mui cuando recibí una llamada urgente de Nami, la asistente de Jairo, diciendo que él se había desmayado. Incluso pensaron que había tomado pastillas para cometer alguna locura, así que me vi obligado a dejar que Mui volviera al hotel primero mientras yo corría hacia allá. Resultó que solo había tomado medicamentos para la alergia que reaccionaron con el alcohol, provocándole un sueño profundo que hizo que todos entraran en pánico. Cuando Jairo despertó, me preguntó por qué no había regresado al país y si ya me había encontrado con Chamui. Lo admití, y él me confesó que durante el rodaje sus sentimientos y pensamientos sobre Mui habían cambiado. Se le declaró muchas veces, pero debido a los diferentes idiomas, ella no entendió. Me preguntó si, de no ser por eso, ella lo habría elegido a él en lugar de a mí. Le dije la verdad, que yo tampoco entiendo el idioma de Mui y que nos desencontramos muchas veces, pero que apareció una intérprete muy especial, mi corazón, para ayudarme a entenderla. Le deseé una pronta recuperación. Justo entonces, Nami entró corriendo con una noticia de última hora. Mui estaba envuelta en un escándalo por tener una aventura con un hombre casado en Japón. Y la noticia se estaba extendiendo por todo Internet. Inmediatamente recordé al dueño de la tienda de fideos japonés, el tipo que engañó a Mui. Irónicamente, la foto que Mui me tomó en la isla el día del cumpleaños de Giseon se malinterpretó. Pensaron que le estaba haciendo una foto a ese tipo, convirtiéndose en la prueba de que fue a Japón para una aventura. Aunque ella los odiaba, Mui fue a ver a la pareja, cuyo hijo ya tiene más de un año, para hacerse una foto amistosa juntos y publicarla para calmar los rumores. Aunque Mui lo aclaró, los rumores malintencionados no cesaron. Ella empezó a evitarme porque no quería arrastrarme a sus problemas, y yo tampoco podía molestarla. Pero esa noche, Rami apareció en mi casa de nuevo, diciendo las cosas que Mui quería decir, que debíamos romper para que yo pudiera estar tranquilo como antes, sin involucrarme con gente famosa y sin escándalos. La miré y supe enseguida que era solo Mui tomando prestada la forma de Rami para que fuera menos incómodo. Así que le dije que ya no me importa nada de eso, y que si quiere romper, que se lo diga a Mui para que lo diga ella misma, y que, por supuesto, no estoy de acuerdo, porque ella tiene que hacerse responsable de mí. Su voz se suavizó y le dije que se convirtiera de nuevo en Mui, porque a mí solo me gusta Mui. Luego tuve que taparme los ojos para que se quitara ese camisón chillón, en la transformación más rara y elaborada que he visto nunca. Finalmente, abracé a Mui con fuerza, porque la extrañaba tanto que no había otra opción que aferrarme a ella, como si al soltarla una vez más, los dos nos volviéramos a perder. EP12 a la mañana siguiente, la guionista Choi llamó a Mui para ultimar la versión final del programa Viaje Romántico.
Le dijeron que Jairo había ayudado muchísimo a gestionar su escándalo y que la confesión en la escena del castillo, al final, había sido real. Así que querían preguntarle a Mui si quería conservar ese segmento. Mui estaba muy confundida, pensaba que era solo una forma de embellecer el final del programa para que encajara con el título. Por mi parte, tuve que ir a interpretar a una reunión y en el tren me encontré de nuevo con Ji-seon. Regresaba para ver a su familia tras un largo viaje y también para aclarar la cancelación de la boda con mi hermano. Ji-seon reconoció de inmediato que la foto que Mui había subido y luego borrado durante el reciente escándalo en Japón era, en realidad, una foto que me estaba tomando a mí. Así que, durante 2 horas enteras en el tren, le conté toda la historia y la verdad sobre la relación entre Mui y yo. Esta vez hablé con mucha ligereza, como quien se lo cuenta a una amiga, sin rastro de ese sentimiento de huida o tormento por los viejos tiempos. Ji-seon simplemente sonrió y nos deseó felicidad. Cuando terminé la sesión de interpretación y volví a la estación, Mui llevaba allí esperando quién sabe cuánto tiempo, tenía las manos heladas por la espera. Pero todo el cansancio del día se esfumó de golpe al ver su sonrisa y sostener su mano. Subimos juntos a un lugar alto para contemplar la ciudad y recordé aquella vez bajo la aurora en Canadá. Aunque este lugar no tenía esa luz, supe que ya tenía a Mui. Solo que nuestro amor aún tenía que superar un pequeño obstáculo, los familiares de Mui. Su tío vino a verme para aconsejarme que terminara la relación con ella, porque pensaba que Mui acabaría siendo como su madre, una mujer hermosa, pero con un temperamento extraño que había dañado a toda la familia. Me entregó la única foto que quedaba de la madre de Mui con ella cuando era pequeña. Y realmente eran idénticas. La esposa de su tío la buscó a ella primero, y yo solo me enteré después. Esa mujer miró a Mui durante mucho tiempo y, con una voz dura y fría, le dijo que cuanto más crecía Mui, más se parecía a su madre, desde la cara hasta los ojos. Le dijo que esa era la razón por la que le tenían miedo desde niña y que, si no lo creía, podía mirarse al espejo ella misma. Mui se quedó paralizada, acercándose al espejo lentamente, como si tuviera miedo de ver algo. En el reflejo estaba su propia cara, pero también la vaga imagen de su madre en su memoria, que resultaba ser la Rami que siempre había evitado. En ese momento, Mui entendió finalmente que la sombra que temía nunca se había ido, simplemente había crecido con ella. Mui no tuvo tiempo de decir ni una palabra más antes de desplomarse. Los 3 días que Mui estuvo en coma se me hicieron eternos, como si hubiera pasado una vida entera. Por suerte, despertó. Esperé a que su estado de ánimo fuera más estable para entregarle la vieja fotografía. En ella aparecían su madre y ella cuando solo tenía 4 años. Mui la miró fijamente durante mucho tiempo y entonces, las lágrimas empezaron a caer. Me abrazó, hundiendo su rostro en mi pecho y aferrándose a mi camisa con fuerza, como si al soltarme fuera a ser arrastrada de nuevo a ese lugar oscuro. Me confesó que, en realidad, era la primera vez que veía el rostro de su madre. Porque aunque su tío decía que se parecía a ella, Mui nunca lo había creído. No le dije quién tenía razón ni quién no. Ni le dije que olvidara o perdonara. Solo le dije, muy suavemente, que Rami no era algo de lo que avergonzarse, y que sin ella, Mui no habría logrado llegar hasta hoy. Yo tampoco habría podido entender a Mui sin Rami. Después de eso, Mui decidió marcharse por un tiempo. No para huir, sino para enfrentarse al pasado por sí misma, para reencontrarse con la imagen de su madre en su memoria y liberarse de ella. Se despidió de mí en un momento lo bastante hermoso, pidiéndome que no la siguiera. Prometió que, cuando volviera, sería una Mui normal, sin más Rami, y que en ese momento regresaría para amenazarme y obligarme a salir con ella una vez más. Asentí, sin retenerla por primera vez, porque no podía atarla egoístamente a mí. Cuando llegó la temporada de nieve, recibí un mensaje suyo: vamos al mirador juntos, ¿vale? Me pregunté si era verdad que había vuelto a la normalidad al invitarme a un mirador al aire libre mientras nevaba. Pero aún así fui al punto de encuentro, esperando el regreso de Mui. Ella llegó a mi lado sonriendo radiantemente, diciéndome que me había echado de menos en todo tipo de idiomas gracias al traductor del teléfono. E incluso trajo un ramo de tréboles de 4 hojas, esperando que el clima fuera favorable para comenzar un nuevo viaje conmigo. Lo entendí todo. Pero me di cuenta de que no había una respuesta más clara y honesta que actuar en ese preciso momento. Abracé a Mui y la besé. No como una promesa para el futuro, sino para confirmar que, finalmente, había logrado traducir el idioma más difícil de todo este viaje, el corazón de